Hola hermanos, buenas noches. Para mí es un gusto y un placer volver a estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y hoy nuevamente vamos a continuar viendo el Sermón del Monte, pero ahora vamos a ver desde el versículo 25 al 34. Le doy gracias a Dios porque nos permite estar reunidos y este es en el Evangelio de Mateo. Y vamos a ver de Mateo 6. Pero este es el afán y la ansiedad. Pero antes de dar inicio, le voy a pedir por favor que inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos para poder orar a nuestro Padre. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, le damos gracias, Padre, porque una vez más tú nos permites estar reunidos, Señor, en tu nombre, para aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor, gracias por tu amor. Y gracias, Padre, porque el día de hoy, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo como hasta ahora. Que nos llenes de sabiduría, Señor, que a través del Espíritu Santo, Señor, podamos comprender lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre, porque sabemos que queremos ser obedientes a ti y que todo lo que aprendamos, Señor, pues podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y gracias, Padre, porque nuevamente, Señor, el día de hoy, pues sabemos que será de gran bendición para nuestras vidas todo este estudio. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 25 al 34. Es Mateo 6, del 25 al 34. Y vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No varid nosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, hermanos, en este pasaje hemos visto y vamos a ver que hay dos palabras que provienen del griego y que comunican la idea de ansiedad. Una es tarazo, que se traduce turbarse y significa ser sacudido o agitado. La otra es marinao, que es afanarse y se encuentra en este párrafo. Y significa ser dividido o partido. Así bien, la ansiedad por todas las cosas que uno necesita para sustentar la vida en el día de mañana puede literalmente dividirse en dos partes. Por un momento deberíamos de pensar, y puedo confiar en Dios para, para proveer para mis necesidades. Y la otra sería,
Luego, duda de la provisión de Dios. Este es uno de los dilemas más frecuentes para muchos creyentes. La voluntad de Dios no es que sus hijos vivan en un estado de ansiedad. Este párrafo presenta la corrección divina para evitar la ansiedad en los pueblos del reino. Por tal razón, nuestro Señor Jesucristo prohíbe la ansiedad. Luego señala su causa. Destaca también las razones en contra de ella y termina declarando el principio general que debe de guiar a los siervos del rey. Versículo 25 dice: por tanto os digo. Esta es una expresión que introduce un párrafo con el que concluye la línea de pensamiento anterior. Jesús emplea un imperativo del tiempo presente con el adverbio de negación. Esta construcción prohíbe la continuación de una acción ya en progreso. Y dice en efecto: no continuéis afanados. En este párrafo, el versículo 25, en este párrafo encontramos dos razones por las cuales el creyente no debe sentir ansiedad o preocuparse de más por el sustento de la vida. Primero, la ansiedad es innecesaria. Es innecesaria. El Dios que creó las aves del cielo se ocupa de proporcionar el sustento para sus vidas. El que creó las plantas, Dios, provee para su sustento y su hermosura. Jesús también emplea este es un resultado para grabar en este mensaje en la mente de sus discípulos. Dios provee para aves y lirios. El hombre vale mucho más que ellos y por lo tanto, Dios proveerá para todos los hombres. El segundo sería la ansiedad. La ansiedad no es fructífera, pues no produce resultados positivos. Y el versículo 27 dice: por más que uno se esfuerce, no puede añadir a su estatura un codo. Un codo es la distancia de la punta de los dedos al codo, o sea, aproximadamente medio metro. Algunos opinan que se refiere a añadir años a la vida, pero la ansiedad, en vez de prolongar la vida, suele acortarla. También vemos que la ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. Un gentil o un pagano tiene mucha razón para sentir ansiedad en cuanto a la vida y al sustento para su vida. La causa de la ansiedad se encuentra en la expresión del hombre de poca fe, como lo vemos en el versículo 30. Y la poca fe era causa del temor de los discípulos. Y vemos también un ejemplo en la tempestad cuando Pedro se hundía en el agua, cuando pues él iba caminando. Y vemos también que la crisis económica y la ansiedad resultante es un tema de conversación de casi todos los ámbitos. Mas sin embargo, Jesús indica que no hay crisis económica. No hay crisis económica para el siervo de Dios,
pero puede haber una crisis de fe. Y finalmente en el versículo 32, la ansiedad es una de las características propias del incrédulo. La ansiedad de parte de un súbdito del reino es indecorosa, deshonra a nuestro Padre Celestial, pues indicaría que su Dios o nuestro Dios no quiere o no puede proveer para nuestras necesidades. Así es que la ansiedad por las necesidades de mañana es inoportuna, pues carga hoy con las cargas que deben de guardar para mañana. Versículos 33 y 34. Dice, vamos a leerlo, hermanos, por favor. Es Mateo 33 y 34. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay una ilustración que quisiera mencionarles y compartirles. Dice, se oyó en un huerto una plática entre dos pájaros, descansando sobre una rama de un árbol alto. Mientras observaban a la gente que caminaba apurada y nerviosa por el huerto, uno le dijo al otro, «Hey, dime, ¿por qué piensas que la gente camina así, nerviosa y preocupada?» El otro le respondió, «No lo sé con certeza, pero debe ser porque no tienen a un Padre Celestial que los cuida como a nosotros». Esta historia resume bien todo lo que hemos venido hablando, pero también a continuación nuestro Señor Jesucristo declara una de sus grandes promesas que encierran una gran bendición. Por eso es que la interpretación de este versículo es sumamente importante. Por un lado, nos invita a poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y a cambio promete hacerse cargo de todas nuestras necesidades. Pero por el otro lado, también significa que nos concederá todas las clases de antojos o cosas que no nos convienen. Más bien dice que Dios es nuestra prioridad. Él tendrá cuidado de nosotros. Y también este versículo se refiere a que debemos aislarnos completamente de los asuntos que tenemos en este mundo, como la familia o el trabajo, sino que debe ser lo primero en todo lo demás, y no interpretarlo en el extremo de no trabajar y no descuidarnos de nuestras responsabilidades siguiendo una falsa piedad. Como alguien lo dijo en cierta ocasión, Dios no bendice a los haraganes o perezosos. Así debemos seguir con nuestras responsabilidades en la familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Pero todo debe girar alrededor de Dios y su justicia. Como cristianos, todas nuestras decisiones deben ser determinantes y tienen que girar alrededor de Dios. Su reino y su justicia deben ser primero antes que cualquier otra cosa en este mundo.
ya sea nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros sueños o proyectos, nuestras amistades, etcétera. Y en cualquier momento la primicia debe ser primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando esto es así, el Señor se preocupará por nosotros para que nada nos falte. Y a la vez podamos gozar de esa paz y ese gozo, el cual solamente Él nos puede dar. Ya que tenemos al Padre que cuida de nosotros y que nuestro bienestar no depende de ninguna circunstancia externa. Pero sí debemos de tomar muy en cuenta que lo único que tenemos que hacer es no separarnos de Dios y darle el primer lugar en nuestra vida. Él debe ser nuestra prioridad. Para poder disfrutar de esta bonita promesa, debemos aprender a valorar todo lo espiritual, y nuestro Señor Jesucristo ha sentado hasta aquí las bases para lograrlo. 3 puntos importantes. Primero, reconocer la importancia de hacer tesoros en el cielo, donde nadie puede entrar a robar y donde el orín y la polilla no corrompen. En segundo lugar, tener un ojo bueno, es decir, tener la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. En tercer lugar, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y finalmente, nuestro Señor Jesús nos enseña cómo enfrentar la ansiedad, diciéndonos lo útil que es afanarse. Y como nuestro Padre Celestial se preocupa por nosotros, así lo hace con los seres de la naturaleza. Cuando ponemos todo esto en práctica, por sí solos estaremos buscando el reino de Dios y su justicia, y disfrutaremos de todas sus misericordias. Es importante también aclarar que el Señor Jesús no está prometiendo fama y riquezas en este versículo, sino darnos una vida donde nos sintamos satisfechos por todas las cosas que tenemos. Si hay alguien que había alcanzado este estado en su vida, es el mismo apóstol Pablo, quien en todo y para todo vivía satisfecho por la vida que Dios le había dado. Les voy a invitar, por favor, que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Es Filipenses 4, del 11 al 13. Y vamos a darle lectura, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este sentimiento de autocontentamiento
es el resultado de experimentar esta gloriosa y hermosa promesa. Porque tanto la avaricia como el conformismo nos llevarán a una vida. Así es que ahora veremos una resolución definitiva. Así dice la palabra, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Llegamos al final de esta serie de temas relacionados con las posiciones y riquezas, y nuestro Señor Jesucristo cierra con esta contundente conclusión: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El día de mañana, el mañana le pertenece solamente a Dios. Y nosotros no podemos en nada cambiar sus propósitos. No podemos cambiar los propósitos de Dios. Lo único que nos queda es buscar su reino y su justicia. Primeramente, para estar seguros que recorreremos el camino correcto. Todos nuestros planes deben ser encomendados a Dios, y todas nuestras decisiones deben ser tomadas y basadas en los principios bíblicos, influenciados por el Espíritu Santo. Solo así obtendremos la completa bendición de nuestro Señor. Y para concluir, hermanos, les voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias nuevamente en el libro de Santiago. Santiago 4. Y les voy a pedir por favor que leamos del versículo 13 al 15. Santiago 4, del 13 al 15. Dice la palabra: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, a ser obedientes a ti, Señor. Enséñanos, Padre, que todas tus enseñanzas las debemos de guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que las podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre, que todo lo que hemos estado viendo, Señor, es de grande bendición para nuestras vidas, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, que verdaderamente, Señor, todo lo que hemos estado, nos has estado enseñando, Señor, a través de tu palabra, pues todo sea de gran bendición, Señor. Y así mismo, Señor, te damos gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, tus bendiciones siguen grandes para con nosotros. Te pedimos, te rogamos, Señor,
Y te damos gracias por todo ello, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, quiero comentarles que hasta el día de hoy, pues el Señor nos ha permitido estudiar todo el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y si el Señor también nos lo permite, la próxima semana también estaremos iniciando con el capítulo 7 del mismo Evangelio de Mateo. Doy gracias a Dios por todo ello. Y también, hermanos, quiero darle gracias a ustedes por su presencia, por su compañía, y porque sabemos que pues la próxima semana, Señor, pues también nos van a estar acompañando. Quiero decirle que pasen una buena noche, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.